miércoles tenemos un momento así. Como decía antes, la publicidad, me tomo 5 minutos, me tomo un té y cuánto hace falta bajar un cambio, parar la pelota y a lo mejor reflexionar más allá de los zócalos, de las stories que ves en las redes sociales y empezar a pensar con un poquito más de profundidad algunas de las tantas cosas que hoy pasan y que se quieren resolver tan fácilmente. Giancarlo Quadrisi es licenciado en psicología, ¿no? Y siempre está aquí con nosotros para poder darnos una manito y comprender algunas de las cosas que pasen. En este caso, con algo que también se está intentando imponer. Primero te saludo, Giancarlo, ¿cómo estás? Bien, lo mejor posible en este mundo cruel. Nunca mejor dicho, mundo cruel, ¿no? Y ahí estamos viendo, ¿no? En época electoral cómo empiezan a aparecer proyectos y cómo también vemos cómo desde los medios se van imponiendo los temas, ¿no? Como la agenda, que es esta cuestión que se trata todo el tiempo, ¿no? Y que está en tensión porque todos pelean por la agenda, porque la agenda lo que permite es que, bueno, la sociedad hable de ciertos temas, que votes también según tu ánimo, y cuando aparece el tema de la inseguridad, a todos obviamente nos produce algo, ¿sí? Y cuando vos hay hechos que los mostrás todo el tiempo y pareciera que eso es lo único que está pasando y de la única manera, también ahí va formando opinión y cuando ves hechos donde te hablan de menores, porque nunca son chicos, siempre la palabra en policial es menores, nunca son pibes los que delinquen o chicos, porque eso te lo asocias con otra cosa. Bueno, ahí empezamos a ver si empezamos a meter en cana a los pibes con el chupete, no sé, ¿qué vamos a hacer? Como ha sucedido en alguna ocasión, a reducir el tamaño de las rejas para que no se escapen los niños, ¿no? Sí, o como vimos también, como estamos viendo ahora y ya no nos asombra, que en las manifestaciones la cana se le confunde pibes que salen del colegio y no saben para dónde ir y se lo llevan, como pasó pibes el otro día de 12, 13 años en las manifestaciones que tuvimos los miércoles, ¿no? No hay que Y esto ya no nos asombra, está bien. Qué importante entender que un niño, una niña, es un niño o una niña, ¿no? Que no es un menor, que no es un adulto, que tiene características que hay que cuidar y que depende del cuidado que le demos a ese niño o a esa niña, será el adulto, ¿no? Sí. Que no podemos tener el mismo trato, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo participé en una agrupación que su lema era la niñez es un derecho, ¿no? Porque claro, si no hay un Estado que proteja a la niñez, si no hay un Estado que construya a esas personas que tienen menos de 18 años como niños, el niño, en vez de ser niño o niña, pasa a ser un objeto fácilmente explotable por distintos actores que se aprovechan de esa vulnerabilidad, ¿no? Donde ahí, en vez de establecer una relación de cuidado con la persona que tiene características que la hacen más vulnerable, establecemos una relación de explotación, bueno, se trastorna la esencia de nuestra civilización, me animaría a decir, ¿no? Todo eso que hace que... Sí, que y lo loco humanos. es que se escuchan, ¿no?, de discursos muy duros sobre la baja de la imputabilidad y estas cuestiones de los mismos que después te dicen hay que defender las dos vidas. Y vos decís, pero si después querés traer una vida para que cuando el pibe no salió como vos querías, que si podés lo eliminás. Sí, es un tema y como decíamos hace un rato, ¿no? Parece que si uno empieza a decir, che, no es por ahí el asunto. Y cuando uno digo profesional, uno militante de las niñeces, uno participante y miembro de organizaciones científicas que trabajamos con niñeces y adolescencias, digo, como la Ciudad de Adolescencia de Argentina, como la Confederación de Adolescencias y Juventudes, dice, hey, eso que están proponiendo, bajar la edad de punibilidad, contraviene la mayoría de las convenciones internacionales, de los tratados a los que adhiere, de las leyes nacionales, por un lado. Por otro lado, jamás se ha demostrado que es eficaz eso en sí mismo para reducir el delito.
Se ha demostrado con bastante evidencia de que si un joven, un niño comete un delito y uno lo trata como un joven o un niño y genera espacios de rehabilitación, de construcción de otro contexto social, es muy efectivo y puede revertir estas situaciones, y además se ha confirmado, está ampliamente demostrado que si a un niño que comete delito lo trato como un adulto, digamos, o lo inserto en un sistema penal que no está adecuado para él, lo Sí, un que hago sistema es penal que tampoco profundizar. cumple su función, ¿no? Porque nadie sale mejor de lo que entra. Lo que hago es profundizar, Claro. digamos, esto, ¿no? Y nadie, otra vez digo, ¿no? Nadie piensa, y acá este es un argumento que suelo usar seguido, aunque me desagrada, pero me parece que permite ver la situación, digo, porque yo siento que cuando decimos estas cosas dicen, mirá, vos a ese que quiere hacerse El bonito, garantista, ahí vino el garantista. el buenito, la plata, con mi plata la quiere hacer. Ahora digo, le llevo a pensar a cualquier persona lo que cuesta un niño bien cuidado, que se desarrolla, que trabaja y que produce cuando sea grande, digamos, y lo que cuesta un niño mal cuidado que, imaginemos, a partir de los 14 años entra en el sistema penal. Sí. Y aparte, ese niño que es cuidado, alimentado, estudia, después va a devolverle también a la sociedad con sus Claramente. impuestos, cuando trabaje, también va a devolver. ¿Puedo ser abogado del diablo? Sí, claro. Y meter un palo en la rueda en esto tan interesante, que por supuesto concuerdo, pero de mi lado siempre yo fui a las causas, fui de esos que decían, bueno, pero hay que ver por qué se llegó a eso y todo eso. La respuesta, amigo, pariente, los Patricia Bullrich, todo lo que vos quieras, mete ahí. Con razón, desde su realidad me decían, vos porque no te afanaron, no se te metieron en tu casa, no violaron a tu hija, así es fácil. Pero de eso que vos estás hablando después, cuando yo salgo a la noche y voy a comprar un medicamento, me encuentro con un pendejo de esto que capaz me quiere dar un puntazo para sacarme 100 pesos. ¿Qué me contás con eso? Bien, y ahí voy a una serie de distorsiones que se producen cuando uno analiza los problemas sociales. Lo que nos planteaba recién, es esto, digo, un niño bien cuidado le va a devolver a la sociedad lo que le dio a la sociedad, ¿sí? Es entonces incorrecto pensar que si este es un problema de la sociedad lo tiene que resolver su familia nada más. Digo, es un problema que no podemos dejar nada más que el cuidado de los niños, el cuidado de las niñeces, no la podemos dejar nada más que en manos de las familias, porque las familias no son lo que uno piensa. Digo, hay familias que tienen unos problemas, hay familias que tienen otras, y no puede depender de la capacidad de una familia que el niño vaya a la escuela, que el niño se atienda, que el niño se desarrolle. Tiene que haber una comunidad y un Estado ahí participando para que esto suceda. Entonces, en relación a lo que vos decís, digo, bueno, si vos pensás tu problema individual en términos sociales, ¿sí? Si porque a mí individualmente me pasó algo, digo, yo personal e individualmente, probablemente quiera venganza, ¿sí? Ahora, si yo llevo esta pulsión individual a un nivel social y instauro lo transforma en la política pública, sustancia claro. como justicia, ¿sí? Estoy trastornando el sentido específico de la justicia, que es el de garantizar la paz social. Y acá va el título que proponía para hoy, digo, ¿no? En realidad, esto convierte, bajar la edad de punibilidad a 14 años en este caso. Como no va a funcionar esto, lo que van a hacer dentro de 10 años es bajarla a 10. Y como eso no va a funcionar, en algún momento llegaremos a detectar tempranamente quién puede ser delincuente y quién no, y ver cómo ya ahí los encerramos de chiquitos, ¿no? Yo digo, reduce la justicia a una ordalía. Y a mí me gusta traer palabras, me critican muchas veces porque de vez en cuando uso una palabra rara, pero a mí me parece que las palabras raras nos llevan a detenernos en esta vorágine de palabras que consumimos sin pensar 2 segundos y decimos ordalía, ¿qué carajo es eso? Y efectivamente, hablando de justicia, la justicia basada en testimonios, en causas, en datos objetivos, es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Antes de que logremos decir, bueno, si hay un delito, hay una causa, hay testigos de ese hecho, hay cuestiones objetivas que se basan en esto, lo que se usaba eran las ordalías, ¿no? Recordarán quizás esa famosa piedra romana donde uno pone la mano y se mueve la piedra, entonces eras culpable, y si no se movía la piedra no eras culpable, o
Mejor aún, por ejemplo, la ordalía por agua, ¿no? Entonces, si una persona era acusada de algo, se la ataba a esa persona, se la tiraba al río, y si esa persona que estaba atada y que se la tiraba al río lograba nadar, entonces esa persona era inocente. Si esa persona se ahogaba, era culpable. Bueno, También después podríamos decir prenderla a fuego, ¿no? Si la prendíamos Claro. fuego y se moría, Claro. era culpable. Si no se moría cuando la prendíamos a fuego, no era culpable. Y después podía ser santa, inclusive, ¿no? Claro, y más, corregime, más recientemente, ahí 1800, por ahí, las hordas de Lynch, que eran de ahí viene el linchamiento. Ajá. Claro. Que linchaban a uno. Y era el negro que seguro había violado, lo corrían todos. Venegas ¿Qué Lynch. está pasando eso? Es buena esa. Este, Bastante parecido. Para terminar esta anécdota, esta situación, y para ver los peligros que hay cuando uno pone un criterio individual en un criterio que tiene que ser colectivo y social aparte. y emocional aparte, ¿no? Porque lo que produce el linchamiento es una gran, una Sí, gran nos vuelve a ser catarsis. expresibilizados. ¿Eh? Nos vuelve a ser expresibilizados. Sí. Ajá. Sí, la forma de Claro. resolver que tenemos Somos es prescindibles, sí. hacer lo mismo o más, ¿no? De lo que el otro cometió. Nos pone Y en con un estado de alguien- flexibilización. Basándome en que, bueno, eso me alegra. Por eso tiene el efecto ¿Qué catarsis? demagógico. ¿Cómo es la catarsis? ¿Qué dice? Catarsis, digo, cuando se produce, porque antes cuando ahorcaban a alguien iba la gente y decía, ¡ah! Claro. Y festejaba y demás. Sí, Bueno, sí. sentía, en principio, que no era él el que estaba ahorcado, ¿no? Es lo más profundo, Lo lo más mismo que nos importante. pasa. Pero que además, bueno, mirá lo que pasó, el próximo que lo haga lo va a pensar, digo, ¿no? Y no funciona así, digo, porque esto es pensar que un niño de 14 años que no va a la escuela o va a una escuela que es pésima, que los sistemas sociales no atendieron al padre ni a la madre, ni sabe quién es el padre ni quién es la madre, que no come hace 2 semanas pero que sí consume Poxirran, o anda a saber qué otras cosas consume, que en vez de tener una pelota cerca tiene un revólver cerca. En el momento de cometer un delito, si es que lo comete, va a decir, ay no, me parece que ahora la pena es mayor. No, está en una situación tal que probablemente no tenga muchas opciones que eso, ¿no? Entonces digo, hay que ver cuáles son las causas. Entonces lo primero que hay que hacer es, vuelvo a la idea de la ordalía, ¿no? Hacemos algo parecido. Gregory Bateson decía que bueno, que podríamos decirlo, uso yo la metáfora, un joven en crecimiento, un adolescente en crecimiento es como una persona, un funámbulo, un equilibrista en una cuerda floja, en una cuerda que tiene que mantener el equilibrio en un espacio muy pequeño, ¿no? Y para mantener ese equilibrio necesita tener la máxima libertad de movimiento e incluso aumentar esa libertad de movimiento con una vara, digamos, que es la que le permite ampliar su capacidad. No le alcanza solo el equilibrio que puede construir con su mano, sino que necesita algo que lo ayude a mantener ese equilibrio. Y que en la medida que tenga mayor movimiento va a tener menos posibilidad de caerse. Este movimiento, si usamos la metáfora, es el que le da a un joven la escuela, el club, la familia, el barrio. La contención. Si yo le voy quitando estas posibilidades de libertad, de moverse, y en vez de poner una red, le pongo una cárcel, cuando se cae, lo que me va a pasar es que se me va a caer, como al niño, a la persona, a la bruja que sometía a ordalía, se va a caer, lo voy a meter en la cárcel y voy a decir, mira, ¿viste que tenía razón? ¿Viste que es un delincuente? Entonces lo voy a castigar. Pero este castigo va a generar en la población, evidentemente, digo, en un sector de la población, como una especie de liberación de su maldad, por decirlo de algún modo. No, y claro, y de la decir, se hizo responsabilidad, porque justicia. como vos decís, bueno, la niñez es un derecho. Que la niñez es un derecho. O sea, no tendría que estar ni en discusión esto. En lugar, claro, a lo mejor Sí, pero de el pedir, tipo te va a decir cumplan los derechos. de Loma de Mirador, te va a decir, ¿por qué me estás hablando? ¿Me vienen a robar a mí a la noche? ¿De Sí. qué me, Y bueno, qué anda me a pedirle, importa todo qué sé eso? yo, Claro, pero pidamos habría que preguntarle quién le respeten los- robó, de qué manera. Y ahí voy, digo, esto también es importante porque evidentemente genera mayor adhesión de un sector muy importante de la población que se mueve por el miedo que le pase eso que vos estás diciendo. Y no por la razón, y sabemos que el miedo no evita, uno solo con miedo no se cuida, uno se cuida con medidas racionales y de seguridad. Entonces cuando analizamos las causas, vemos que esa persona que cometió delito
Muy pocas veces es un Claro, niño menor empecemos de por 14 aclarar. años. Estadísticamente es muy Es poco relevante. O sea, es poco hoy relevante lo la decían causa. acá, lo decían más temprano, A es ver. el 10% de los delitos que se cometen de Ujú. menores de 18 años. Menores de 18, claro, pero De si vos ves a 18. menores de 14, el número Casi. se te baja Sí, sí, sí. Y muchísimo. Ahora, homicidios bueno, ni hablar, casi ni que hablar, inexistente. el 80% de los delitos cometidos por personas menores de 14 años, 16, la discusión era de 16 hace un tiempo, representaba el 1, el 80% de los delitos tenían que ver con delitos en contra de la propiedad. Claro, Viejo del claro, sí, asesinato. robarte algo. ¿Qué tiene que ver con robarte algo? ¿Qué tiene que ver con, bueno, qué pasó con ese pibe que robó algo? Entonces digo, cuando vemos esto también, vemos que, por ejemplo, hace un mes en la provincia de Buenos Aires, con apoyo de UNICEF y de muchos municipios, se comenzó a implementar el programa Entramados, que trata de eso, de decir, bueno, todas estas causas judiciales que llegan ahí con niños que cometieron algún delito, ¿a dónde van? ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Qué se hizo? ¿Quién no hizo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en las causas? ¿Cómo podemos trabajar no en el niño que cometió el delito, que también hay que cuidarlo, digo, y hay que hacerle entender, y hay herramientas dentro de la ley penal juvenil para que lo entienda y para que lo haga, digo, sino qué pasó en su contexto para que llegue ahí y cómo trabajamos con el contexto para que no llegue más ahí, ¿sí? Sí, que no vaya a ser cosa que, corregime, que nos encontremos en esa traza, que como denunció Stornelli hace algunos años, había sectores del comisariato de la provincia de Buenos Aires que mandaban a los pibes a robar. Ningún niño de 14 años va a cometer un delito importante sin algún apoyo de algún modo, logístico, emocional, digo, no es que las veces que me viene mucho recuerdo, cuando hablábamos de la venganza, y de la ordalía y del efecto catártico en cierto sector cuando se comete un linchamiento. Me acordé de mis primeras experiencias en un barrio, que llego a las 10 de la mañana a la organización en la que trabajaba, estaba todo el barrio revuelto, dice, un boliviano violó a un nene de 11 años. Sale el barrio todo movilizado, 11 de la mañana, linchamos al boliviano. Yo, bueno, quedé sorprendido por la situación. 11:30 de la mañana, nos equivocamos de boliviano. Ahí entendí todo. Digo, ¿no? Cuando uno deja en ¿Pero manos. es en serio? Esto es en serio. Esto me pasó una vez. ¿Lo llegaron a matar? Lo mataron. Fueron, agarraron a un boliviano y lo mataron. Pero al rato se dieron cuenta que se habían equivocado de boliviano, que no era ese. Digo, cuando dejamos funcionar el miedo, la venganza, el odio en la humanidad y largamos ese monstruo, pasan estas cosas. Sí, Perdóname, más como cuando psicólogo, estás en- cuando Por eso seguiste la- trabajando, Más cuando estás en grupo. ¿hubo culpa? ¿Sintió culpa la horda? No, ¿O- no tengo idea. Yo pude tener esa quedaste- parte nada más. Digo, quedé impresionado. Hice mi Pero trabajo. esta parte cuando lo fomentás para la masa, ¿no? Para el grupo, cuando todos perdemos la noción de sí, ¿no? Cuando estamos en grupo y se fomentan estas cosas, por eso hay que ser muy cuidadoso desde lo discursivo, ¿no? Desde lo que se dice de arriba hacia abajo, porque es complejo esto que decíamos. Vos fomentás. Bueno, el pibe de bueno, 14 que tiene años. legitimidad para salir a matar, o ahora, ¿no? Que hay menos restricciones para tener un arma. Sí, sí, sí. Bueno, en Rosario, un pibe de 14, ¿te acordás? En bicicleta, que había robado una cartera, algo así, lo mataron a golpe, ¿te acordás? Es muy frecuente, o casos de niños que Y roban hoy encima con eso armas se de- filma o se pasa por un canal de televisión. A mí, Crónica, esto lo pasa cada 2x3. Niños que roban con armas de juguete y que luego son linchados. Entonces digo, si nosotros, los que tenemos algún tipo de responsabilidad, de algún tipo académica, política, social, no nos detenemos ante estas cuestiones y decimos, hey, con el miedo no tenés que pensar, hey, con el odio no tenés que actuar. Pensemos cuál es el problema, pensemos cuáles fueron las causas que ocasionó ese problema, veamos en la historia de nuestra comunidad, de nuestro entorno, cuáles fueron las medidas más eficaces, y implementemos esas medidas que ya se conocen, que ya están estudiadas, y no implementemos las medidas que ya se conocen y están estudiadas, que no funcionan. A nadie se le ocurriría que una solución es bajar la edad de punibilidad en vez de fortalecer programas como el Entramados, en vez de ser muy rigurosos con la universalidad de la educación primaria y secundaria,
en vez de generar sistemas de protección y promoción de derechos que permitan que los niños sean niños, porque para que un niño o una niña sea niño o niña, hace falta un Estado presente y una comunidad organizada que los trate como tales. Claro. Y si no hacemos eso, nos va a costar carísimo, porque si nosotros, lo único que se nos ocurre es poner preso a los niños de 14 años que suponemos que cometieron delitos, sin importarnos cómo lo cometieron delito, cómo cometieron ese delito, sin tratar de rehabilitar al entorno que facilitó que ese niño cometa el delito y cuidando a ese niño para reparar en él el daño que le produjo cometer ese delito, nos va a salir carísimo, pero nos va a salir carísimo en años de cárcel. Digo, pensemos lo que vale un año, un pibe en un instituto, en una cárcel, cualquier persona, ¿no? Y los efectos que produce en esa persona y en el entorno de esa persona, ese castigo, digo, ya el castigo está como difícil de sostener. Si encima ese castigo es de niño, en términos de una historia de vida, digo, si un niño de 14 años va a vivir 50, 60 años, digo, porque no sé cuánto tiempo podrá vivir preso o en condiciones en las que entra y sale, porque las tasas de reincidencia en los sistemas penales que no están adecuados y que no son rehabilitantes, digamos, son altísimas, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto va a costar esa persona a la sociedad? ¿Cuánto va a costar en la reincidencia? La pregunta sería, ante esta reflexión, es cuál es la otra forma que tiene un modelo que no le importa la desigualdad y que lo que quiere es que esto todavía se profundice cuando se sabe que hay una relación entre la desigualdad, la delincuencia, la violencia, si no es con cárceles, no hay forma. No, claro, como decíamos, en la ordalía, lo que Vos podemos hacer necesitas más cárceles para poder aplicar el plan que estás pensando económicamente, si no, no hay forma. Uh-huh. Porque también sabemos que la función principal de la cárcel no es tanto castigar a los que están adentro, sino meterle miedo a los que están afuera. Y sabemos quiénes están adentro, digo, veamos el nivel educativo de las personas que están presas. Veamos cuántas personas presas hay con secundaria completa que no las han completado ahí en la cárcel, ¿no? Cuántas personas presas hay con estudios universitarios completos. Pero bueno, no vayamos a estudios universitarios. ¿Cuántas personas presas hay con secundario completo y con un secundario de calidad? ¿Y qué tipo de delitos cometieron las personas que... Bueno, ¿y quiénes cometimos algún delito por omisión quizás para que haya determinados sectores sociales presos, ¿no? ¿Qué color tienen las personas que están presas? ¿Qué color tienen los niños que están en el sistema penal juvenil? Digo, ¿no? ¿Cuántos marrones, por decirlo con ese término? Bueno, sí, es el término que hoy usan. Sí, ahí está yendo. Sí, bueno, ahí igual yo lo uso desde un punto de vista del orgullo, ¿no? Digo, de la identificación, de poder identificarnos como personas marrones. Como dice ¿no? Zaffaroni, ¿no? Cuando dice que es garantista, porque una de las primeras cosas que te dice en el libro de Derecho Penal es que cuanto vos más lejos del poder estás, la ley penal te alcanza, y vos cuanto más cerca estás, nunca te toca. Perfecto. Y esto es así, por eso también las cárceles están llenas. Bueno, hablando, mirá qué interesante, en el tema tan profundo que están derivando Giancarlo y vos, Andrea, que a mí me pasa como 35 ya, un poco más de periodismo económico, que toda la vida lo que más me costó es hacer entender que obviamente que un caputo, que habla seguramente, ponele, 2 o 3 idiomas, que tiene un MIT, que tiene un máster en el MIT, en Harvard, que visitan el mundo, que usan traje de alpaca 120, ropa de primera, que si te caes te va enseguida, con buenas palabras, te va educado en todo, te va a dejar comer primero, te va a abrir la puerta del... Es muy difícil entender que ese tipo, que en el fondo es una referencia de admiración, se afana miles de millones de dólares. Se afana miles de millones que equivalen a un presupuesto de ciencia o educación, con su consultora en Estados Unidos y su socio Bausili del Banco Central, triangulaban la plata de los jubilados para cobrar las comisiones y que hoy colocan bono de la deuda argentina y se endeuda. Vos explicás eso, es como hablar... ¿De qué me estás hablando? A mí me tiene harto el pendejo que me va a robar cuando voy al kiosco a la noche. Ese hay que matarlo. Ahí voy con el efecto demagógico de estas medidas, digo, ¿no? Y es importante salirse de ese nicho al que apunta el efecto demagógico, de decir te voy a matar a cualquier pibito que te moleste.
Porque no está ahí el problema, no está ahí la solución, tenemos que tener capacidad, tenemos que tener la racionalidad, tenemos que, nos costó mucho llegar a la justicia. Es decir, analizar un hecho según sus causas, los testigos que nos dan, lo que lo produce y salir de esta ordalía, digamos, ¿no? Que, insisto, se mantiene de muchas formas. Los linchamientos, recuerdo, y con esto termino, ¿no? Porque era lo que en un libro muy impresionante, que es Viaje al fondo de la noche, dos compañeros de trinchera de la Segunda Guerra Mundial se volvieron a encontrar en África. Uno era funcionario, de justicia, sin ningún tipo de formación, porque era un tipo que había hecho la guerra, que era francés, digamos, que bueno, como toda una colonia francesa, le dijeron, vamos, vení, vos sos el juez de paz de acá del pueblo, y administraba justicia a los nativos de este lugar de África, que ni siquiera menciona cuál era, pero bueno, básicamente el método de administrar justicia era el siguiente: él se sentaba, venían las familias que habían sido privadas de los métodos tradicionales de administración de justicia que tiene cualquier comunidad, y eran obligadas a recurrir a la justicia que administraba el gobierno colonial, ¿no? Entonces esta persona los escuchaba durante un rato más o menos considerable. Obviamente no entendía una palabra de lo que decían, porque los otros hablaban en el idioma africano, que de su tribu, digamos, y el otro hablaba francés, nunca se había interesado. Y cuando terminaba de escuchar decía, azótenlo a él. Y elegía a uno al azar para que lo azoten. Lo azotaban a ese, se iba, y así administraba justicia. ¿Esto es en serio? Esto es lo que cuenta. Está novelado, pero no me cabe en duda que algo de eso, las colonias. Algo de eso funciona y algo de eso sigue funcionando, ¿no? Cuando la justicia queda tan lejos de las personas y tan cerca de los intereses de poder, orientados a conservar el poder según como está establecido, y yo creo que caemos en las ordalías, o en formas más modernas de ordalía, como esa, de decir, bueno, me importa nada la causa, lo que me importa es generar un efecto que haga que la gente crea en alguna administración, que sea eficaz o no sea eficaz, no importa en términos de administrarle justicia a la persona, sino de mantener cierto orden social, ¿no? Yo digo, ahí está el problema de reducir la justicia a la ordalía y de dejar que sea capturada además por discursos demagógicos, lejos de las evidencias científicas y sociales. Por favor, un poco de razón, ¿sí? Y mucho Estado y mucha comunidad para acompañar a nuestros niños para que puedan seguir siendo niños. Giancarlo Quadrizzi pasó por aquí como todos los miércoles por Buscale la Vuelta, siendo las 10 de la mañana, 44 minutos.